importante que tiene que ver con la escatología, que tiene que ver con la doctrina de los últimos tiempos. Y para no perder tiempo, voy a pasar a compartir la pantalla. Esto también lo van a tener disponible, aquellos que quieran el material. Lo vamos a presentar. Básicamente es escatología, una mirada a la tribulación, porque es donde habíamos quedado la clase anterior. Y hay dos gráficas que son importantes, que nos va a llevar tiempo explicarlas, pero que nos permite ver más en detalle de cómo se desarrolla la escatología y qué tiene que ver esto con la tribulación. Voy a pasar a compartir la primera. Esta es básicamente la introducción, ¿no? Con la figura de nuestro Señor Jesucristo, de esta clase número 3. Esta gráfica explica muchos versículos en poco espacio, digamos, que tiene que ver con lo que se denomina un diagrama de la tribulación. Yo lo expliqué en la clase anterior, pero por ahí viéndolo es mucho más práctico, porque se habla de que son 7 años. Fíjese que son 1260 días de un lado, 1260 días del otro, es decir, 42 meses de un lado y 42 meses del otro. Son 7 años terrestres, es decir, son 7 años no de manera simbólica, son 7 años reales en los cuales nosotros entendemos la tribulación. ¿Por qué explicamos la tribulación? Porque básicamente Apocalipsis 19 nos habla sobre respecto a la boda del Cordero, es decir, todos los otros 7 años se explican en Apocalipsis 19 en el cielo, pero esos mismos 7 años en la tierra llevan el resto de los 19 capítulos de Apocalipsis. Vuelvo a repetir, ¿sí? Lo que pasa en el cielo le lleva un capítulo a la Biblia para explicar, menos de un capítulo, pero lo que pasa en la tierra le lleva desde el capítulo 5 en adelante, que comienzan los juicios en Apocalipsis, hasta el capítulo 18, es decir, le está llevando bastante más lugar y tiempo en la visión que Dios le da a Juan para que escriba el Apocalipsis este tema. Explicado el tema de los años, que es muy importante, vamos a empezar a explicar ese segundo cuadro que ven como si fuera una nube, no sé si lo logran ver ahí en el medio del cuadro, que dice la batalla en el cielo, ¿sí? Que es el dragón, símbolo de Satanás, y Miguel, que es el arcángel Miguel, ¿sí? Pero abajo, fíjese que está dividido, ¿no? Están los 7 sellos, que es el primer tipo de juicio, las 7 trompetas y finalmente las 7 copas. Están en orden progresivo, están en un orden de intensidad también, es decir, se van produciendo los juicios cada vez más graves, uno detrás del otro. Eso es importante, el detalle. Es decir, cada juicio que pasa es más grave. Cada juicio que pasa es más tremendo el castigo. ¿Se entiende, no? Es decir, es como que se va incrementando, va creciendo cada vez más el nivel de castigo. Pasan los sellos, más graves son las trompetas y finalmente una destrucción total, lo que es las 7 copas. Es la estructura mínima que hay que conocer. Ahora, sobre eso, nosotros vemos también una estructura que a mucha gente lo ignora, que dentro de Apocalipsis se habla de 2 testigos. ¿Quiénes son los 2 testigos? O por lo menos hay varias posturas teológicas sobre esto, de quién son los 2 testigos. Usted dirá, ¿quiénes son los 2 testigos? Son 2 personas que aparecen por mandato de Dios, obviamente lo estoy spoileando en la clase, obviamente que vamos a llegar a verle esto, y predican de que Jesucristo es el Mesías, pero no aparecen en cualquier lugar, sino que aparecen en Jerusalén, en el templo, en el área del templo, predicando de que Jesús es el Mesías, algo que los judíos actualmente no quieren aceptar. Estos 2 testigos, según algunas posturas teológicas, podrían ser Moisés y Elías, por lo que describe de los 2 testigos, ¿sí? Algunos dicen que traen plagas sobre todo el planeta, ese podría ser Moisés. En el otro dice que puede hacer que haya sequía en la tierra durante años, algo que hizo Elías. Entonces muchos teólogos llegan a la conclusión que estos 2 testigos que están nombrados aquí en la placa serían Moisés y Elías. Es decir, la ley y los profetas apoyando a Jesús, similar a la visión del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús
está en el monte de la transfiguración, se transfigura y aparece al lado de él Moisés y Elías, casi un anticipo profético de ese momento. Por eso muchos teólogos concluyen y creen que los dos testigos que aparecen en la primera parte del Apocalipsis, de la tribulación, perdón, los primeros 1260 días, son Elías y Moisés o Moisés y Elías. Esto no sé si lo habían visto alguna vez, pero es lo que se estudia generalmente en escatología. Estamos viendo el cuadro, ¿no? Todo esto después tiene una profundidad de desarrollo de versículos que obviamente van estableciendo. Simplemente estamos viendo la primera placa, ¿sí? Para que nos quede claro. Y la segunda parte, fíjese que está dividido, aparecen los 144.000, ¿sí? Que se han nombrado tanto. Los testigos de Jehová dicen que los 144.000 son todos los salvos. Después se tuvieron que corregir porque, claro, esta secta creció mucho, entonces no podían explicar cómo se iban a salvar a alguno y el resto cómo se podía llegar, cómo se pierde, si supuestamente eran parte también de la misma creencia. Entonces, ¿quiénes son los 144.000? Bueno, es una representación simbólica. 144.000 son 12.000, ¿sí? Por 12, que son las 12 tribus que nombra la Biblia que tuvo Israel. Esto no lo digo yo, sino que lo dice el mismo Apocalipsis. Es decir, es un número simbólico, ¿sí? Representa todos los salvos de Israel. ¿Se acuerdan lo que dijimos recién de los dos testigos? Los dos testigos predican en Israel, ¿sí? Y son parte de lo que ya la Biblia decía, el avivamiento de los gentiles. Es decir, las personas que creen en el periodo de la tribulación, porque recordemos que de todas las personas que se quedan en la tribulación, los que realmente tienen contacto con la palabra de Dios son los cristianos apartados y los judíos. Entonces ya la Biblia anticipa que esto iba a pasar después del rapto. ¿Por qué? Porque ya no está la iglesia. Entonces lo más cercano a la palabra de Dios, y el Antiguo Testamento claramente habla de Jesucristo, y también habla de algunos versículos con respecto a la tribulación, como Daniel 9, Daniel 7. Entonces los judíos llegan a entender eso, como que viven la tribulación el rato y decir, pará, entonces Jesucristo es el Mesías. Y justamente para apoyar esto, yo lo estoy resumiendo, ¿no? Aparecen los dos testigos, predicando y dando testimonio. Es decir, dos de los grandes héroes de la fe para los judíos, que son Moisés y Elías, si seguimos esta línea que algunos interpretan, quienes son los dos testigos, terminan creyendo. ¿Y por qué usted me dice, por qué aparecen los 144.000 en el cielo si estaban en la tierra? Ya me estoy confundiendo. No. Porque los 144.000 llegan al cielo dando su vida. Porque la tribulación es un periodo de persecución a todo aquel que no adore a la bestia, no adore al anticristo. Entonces, si vos no llevas la marca en tu frente, si vos no perteneces al sistema, lo que va a ocurrir, lo que va a acontecer, es que vas a ser perseguido, no vas a poder comprar alimentos, ya vamos a ver parte de los pasajes, y no vas a poder básicamente hacer nada. Es como si te cancelaran todas las formas de pago. No podés ir al súper, no podés ir al almacén, no podés acceder a servicios públicos de salud. Terminás entregando tu vida, básicamente. ¿Queda claro hasta ahora? ¿O hay alguna duda que podamos aclarar en este momento para poder pasar a la segunda parte de la placa? ¿Está bien? Bien. Ahora, fíjense que del lado en color azul, tenemos lo que dice el rapto y al final dice la revelación. ¿Sí? Cuando hablamos de la revelación, está hablando de la segunda venida de Cristo. Y el primer periodo que termina el periodo de la gracia es el rapto. Recordemos que nosotros vimos en la clase anterior que el rapto concluye la era de la gracia. Es decir, esta era que nosotros vivimos se llama la era de la gracia, que empezó después de la resurrección de Cristo y se mantiene hasta que la iglesia sea arrebatada. Este dato es fundamental, porque muchas confusiones se producen a partir de esto, porque mucha gente dice, no, pero ya vino Cristo. Hay gente que cree eso, ¿no? En Corea del Sur hay una mujer que dice que es Cristo.
En Rusia hay otra persona que dice que es Cristo. ¿Y por qué la gente lo sigue si tiene la Biblia? Bueno, la ignorancia de la palabra de Dios. Porque Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24. Cuando alguien venga y les diga, allá está Cristo, o aquí está Cristo, no le crean. Es decir, ya está anticipado que va a haber falsos cristos y falsos profetas. Entonces, este periodo de 7 años va entre el rapto, como dice la placa, y la revelación. Cuando habla de revelación, recordemos que la revelación es la segunda venida de Cristo. ¿Sí? En este caso, a diferencia de la era de la gracia, tenemos definido cuántos años son por la Biblia. Son 7. Pero la era de la gracia no sabemos, porque Jesús dijo, ni la hora, ni el día, ni siquiera el Hijo sabe el momento que va a venir, ¿sí?, de nuevo a la tierra. Solamente es una potestad, dice la Biblia, del Padre. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos en claro. Otro punto interesante es que, fíjense en la segunda parte de la placa, donde dice el principio de dolores, ¿sí? Así que allí aparece el primer pasaje que vamos a ver hoy, para que ustedes lo vean. Si pueden buscarlo ahí en su Biblia, Mateo capítulo 24, versículo 8. Mateo 24, ¿sí? Versículo 8. ¿Sí? Yo también lo voy a buscar aquí. ¿Sí? Si ustedes leen desde el 7, le queda más claro el concepto que dice Jesús, porque es un versículo bastante corto, el versículo 8. Dice, no sé si lo encontraron allí. ¿Sí? Bien. Dice, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores. Es decir, Jesús está resumiendo en pocos versículos las características de esa primera parte de la tribulación. Los teólogos dividen la tribulación entre tribulación, que son los primeros 3 años, 1260 días, 3 años y medio, y la gran tribulación. Fíjese, no sé si han notado en la placa, que la placa está dividida justo a los 3 años y medio. Es decir, de un lado tiene los primeros 3 años y medio y en la segunda parte los 3 años y medio. Porque esos primeros 3 años y medio son los principios de dolores, es decir, los primeros momentos donde se van produciendo diferentes cuestiones que tienen que ver, fíjese que Jesús nombra cuestiones del clima, cuestiones de la alimentación, es decir, problemas con la agricultura, problemas con la tierra, dice que hay pestes, hambres, enfermedades, es decir, hablamos de aspectos biológicos y virológicos, es decir, enfermedades que se manifiestan en ese primer periodo, esos 3 años y medio. Y ante ese terrible panorama que describe Jesús, le dice, este es el principio de los dolores. Es decir, imagínense lo que viene en los 3 años y medio después. Pero ¿qué es lo que lo divide ahí? Fíjese que en la primera parte de la tercera línea, vendría a ser, dice el principio de dolores, y aparece la figura de la bestia. ¿Quién es la bestia? La bestia es otro nombre que le pone la Biblia al anticristo. ¿Sí? Al anticristo. Le pone ese título, ese rango, la bestia. Debemos recordar que la Biblia, como todo libro, perdón, el Apocalipsis, como todo libro simbólico y profético, utiliza elementos que conectan la profecía con el tiempo actual en el que fue escrita. Dicho en una manera más sencilla, es el apodo de alguien que vivía en la época que se escribió Apocalipsis. ¿Se entiende? Si alguien en Argentina dice en la actualidad, este es el león, la gente, por más que no vote a la Libertad Avanza, lo va a asociar a Milei. Y no porque Milei sea un león, ¿se entiende lo que voy? Sino que está expresando ese autoapodo que se ha dado a esa persona y en lo cual las personas lo identifican. ¿Se entiende el ejemplo de lo que quiero decir? Entonces, pensando en esto, recordemos que Apocalipsis fue escrito en un tiempo de tribulación, se utiliza el término la bestia, ¿sí? Porque Diocleciano, que era el emperador romano mientras escribió Apocalipsis, o casualidad, ¿cuál creen ustedes que tenía como apodo? La bestia. Entonces, por su brutalidad, por su persecución a la iglesia, le pusieron ese apodo.
Me van siguiendo, ¿no? Entonces, pensando en un imperio que gobierna prácticamente el mundo, en un gobierno cruel, despiadado, que mata personas, que hambrea personas, que somete a gran parte de la humanidad, entonces Juan dice, bueno, le voy a poner el mismo apodo al anticristo que a la bestia, que al emperador que yo conozco, porque son más o menos parecidos. Tienen esas mismas características de crueldad, de maldad. Aunque obviamente nadie va a comparar a la bestia, ¿no? Pero algo similar, como diciendo la bestia, Diocleciano es como un alumno de lo que va a venir, como un anticipo. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Es decir, es utilizar algo que los lectores originales conocían para que les sea más fácil entender la característica de este personaje. Y parte la placa en lo que se llama la abominación desoladora. Por eso vamos a ir a Mateo 24, versículo 15. Si es que ya lo tenían listo ahí, nos vamos al versículo 15, ¿sí? Para poder entender un poquito de qué es lo que dice Jesús. Aquí simplemente Jesús lo nombra. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda ese aporte de autor o nota de redacción, diríamos los periodistas, se aporta y se pone a partir de una aclaración de que lo conecta con el libro de Daniel. Es decir, esto que está planteando esta parte habla del momento en que el anticristo, que la bestia, ingrese al templo que él ha reconstruido para el pueblo de Israel y se confiese como Dios. Entonces, por eso se llama la abominación desoladora. Y esto tiene referencia al periodo intertestamentario. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Es el periodo que va entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La rebelión macabea se produce, ¿sí?, aproximadamente unos 200 años antes de Cristo, donde cuando es conquistado el pueblo de Israel, se sacrifica un puerco sobre el altar del templo. Entonces los historiadores le llaman a ese momento la abominación desoladora. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Porque el puerco era un animal con pezuñas que según la ley mosaica no podía ser sacrificado como ofrenda, como holocausto. ¿Me va siguiendo, no? Es decir, no podía ser sacrificado de esa manera. Entonces, es una abominación. Es presentarle algo a Dios, algo inmundo. Entonces, algo así es lo que representa y por eso adopta ese nombre en el estudio teológico de la tribulación, el periodo en el que la bestia, con un templo reconstruido, ingresa y se hace pasar por un falso Mesías, como un falso Dios. Es igual de desolador y abominable que aquella referencia de lo que pasó en el periodo intertestamentario cuando el pueblo de Israel fue conquistado. ¿Se entiende, no? Es decir, si nosotros no tenemos ese conocimiento, el término se pierde. Por eso, por más que leamos 10 veces el versículo que acabamos de leer de Mateo 24:8, el que lee entienda, o el 15, no lo vamos a entender, porque no conocemos el contexto en el cual fue escrita esa referencia bíblica. ¿Vamos bien hasta ahí? En el segundo periodo de la tribulación aparece el segundo personaje, que es el falso profeta. El falso profeta es la pata religiosa que tiene la bestia. La bestia es un gobernador político. Fíjese la sociedad, ¿no? Un político y un falso cristiano son la sociedad para manifestar el reino del diablo en el mundo. Todo un mensaje, ¿no? Es decir, un político y un falso profeta. Es decir, es tremendo si lo vemos como ilustración, ¿no? Es decir, la pata política y la pata religiosa. ¿Qué va a hacer el falso profeta? Básicamente, estoy spoileando las clases, ¿no? Pero básicamente va a dirigir toda la adoración a la bestia. Es decir, elimina cualquier oposición religiosa. Organiza el culto, ¿sí?, en base a la adoración de la figura de la bestia.
Aún la Biblia dice que incluso está dispuesto a incluso engañar a los escogidos, decía, incluso a las personas que podrían haber creído o creen en el periodo de la tribulación. Es decir, el falso profeta hace milagros, el falso profeta hace señales, cosas de lo que hoy diríamos una persona ungida. Por eso la Biblia anticipa en 1 Juan que el espíritu del anticristo ya está en la tierra, porque ya tenemos falsos profetas. Entonces, este es un punto que es clave, ¿no? Por eso se enseña poco sobre esto, porque denuncia las falsas doctrinas, básicamente. Entonces, es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. Y fíjese que en la gran tribulación, ¿sí?, aparecen los demonios. ¿Sí? Usted va a ver una visión en el Apocalipsis donde aparecen del mismo abismo, salen como langostas. Esa es una visión demoníaca. Si están saliendo, no la visión, me corrijo, sino es una visión que muestra el gobierno de los demonios sobre la tierra. ¿Se acuerda el versículo que leímos de Mateo 24:8, el principio de dolores? Claro, si vos comparas los terremotos, las pestes, el hambre, con lo que viene después, el falso profeta, la abominación desoladora, los demonios, es decir, cada vez, por eso les digo que los juicios se van incrementando, ¿sí? Todo esto está explicado, obviamente, esto no es un estudio profundo del Apocalipsis, simplemente estamos haciendo un panorama general de una sola parte del Apocalipsis, que es la tribulación. Y finalmente aparece una figura enigmática que tiene que ver con la mujer, ¿sí? Pero no con la mujer sobre el género de la mujer o sobre el sexo de mujer, sino sobre un personaje que aparece allí con respecto a la mujer, que básicamente la mujer es Israel, ¿sí? Se lo aclaro ya de entrada, porque hay muchas posturas de personas que dicen, ¿quién es la mujer en Apocalipsis? Es aquella quien fue perseguida. No sé si recordarán a ustedes en las clases anteriores que vimos en Zacarías, capítulo 14, ¿sí?, siendo Israel atacado por las naciones. Y en ese periodo se describe esta escena. Por eso, citando Zacarías, Juan habla con respecto a esto. Un Israel creyente, no un Israel de judaísmo ortodoxo, sino judíos creyentes en Jesús. Aclaro esto, ¿no? Son perseguidos. Dice que huyen al desierto, es lo que describe la visión de la mujer en Apocalipsis, y se esconden en el desierto. ¿Sí? Vuelvo a decir, estamos viendo un panorama. Yo sé que pueden quedar muchas dudas en el medio, pero la idea es que esta placa la van a tener, igual que la clase grabada, y además en el libro está descrito más en detalle. Pero yo estoy tratando de condensar para que mínimamente estos recursos nos permitan tener un panorama un poquito más claro. Y vamos a leer Mateo 24, pero el versículo 21, porque acá nos va a escribir una parte muy importante que por ahí no puede quedar de largo, ¿no? Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, la tribulación es un periodo único. ¿Se acuerdan la primera clase que hablamos de los amilenialistas, los pomilenialistas? Y cuando hablábamos con respecto a esto, decíamos que eran posturas que muchas veces es difícil sostenerlas escrituralmente, es decir, bíblicamente es difícil de sostenerlas. ¿Por qué? Bueno, una de las características es esta. Claramente la expresión de Jesús está hablando de un periodo único. La gran tribulación no puede haber durado 2000 años, como algunos plantean. Es un periodo único de tiempo, porque son 7 años. ¿Está claro, no? Es decir, no puede ser que ahora estemos en la tribulación. No, no estamos en la tribulación. ¿Se entiende? Es decir, porque no está la bestia, no han empezado los juicios de los 7 sellos, no han aparecido los 2 testigos. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué es tan importante esto? Porque nos permite distinguir, no se ha producido el rapto, básicamente. Entonces, todo esto explica el por qué tanta confusión incluso en el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir,
por la ignorancia de ciertos elementos básicos con respecto al Apocalipsis. ¿Estamos bien con esto? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora vamos con dos ideas centrales que a mí me gustaría que nos quede claro, ¿sí? Que nos deja el periodo de la tribulación. Sé que puede haber muchos puntos más, pero básicamente son dos. Acá se me corrió un poquito el texto del título, pero creo que se nota bien lo que quiere decir. La tribulación en realidad comienza con la firma de un pacto, y esto es importante que lo tengamos en claro, ¿no? Entre el líder de los Estados Federados de Europa y el pueblo judío. Mucha gente dice, no, vamos a estar atentos a la noticia porque se ve, si usted vio esto es porque se fue, porque no se fue. Esto va a pasar comenzando el periodo de la tribulación. Es decir, hay un pacto de paz entre estos estados que son descritos en la Biblia, ¿sí? Y el pueblo judío. ¿Por qué paz? Porque el engaño de los primeros 3 años y medio de la tribulación es que la bestia es una autoridad mundial, es decir, es el presidente de estos estados federados. Es decir, vuelvo a recordar, la bestia es un político. ¿Sí? Se ha especulado quién es, quién no es. Bueno, no lo sabemos. Pero lo cierto y concreto es que cuando se manifieste la bestia, va a ser un político. ¿Sí? Entonces, este líder, que es básicamente la bestia de los Estados Federados de Europa, ¿por qué decimos así? Por la descripción que da la Biblia con respecto a esto. Claro, no dice Europa, claro, no nombra los países, porque en el periodo bíblico no estaban estos países identificados bajo sus fronteras geográficas actuales. Claro, no los describe de esa manera, pero si uno se refiere en el texto bíblico, claramente está hablando de 10 países, de 10 reyes que firman un convenio. Ya lo vamos a ver en la Biblia. Por eso le digo, es muy interesante lo que estamos viendo hoy. Este acuerdo es como que desata o pone en marcha los eventos de la 70ª semana. ¿Se acuerda que todo el periodo escatológico se divide en 70 semanas, de las cuales ya hemos vivido 69? Y queda la última semana, que dura en este caso 7 años. Está claro, ¿no? Por eso lo nombramos allí. Las 7 años de la profecía de Daniel, ¿sí? Está básicamente allí. Ahora, desde el momento en que se produce la 79ª semana, hasta ahora hay un periodo de intervalo, que lo vamos a ver en un gráfico ahora. Es como que hay un periodo donde todo toma como una pausa, desde ese momento hasta que se produzca el rapto y la firma de este pacto. ¿Vamos bien hasta ahí? Usted dígame. ¿Vamos bien? Para que nos quede claro y para que podamos avanzar, porque ahora se va a entrar, no digo a complejizar, pero va a llevar algunos otros elementos. Este intervalo tiene una duración indeterminada, por eso Jesús le dice a los discípulos, yo no sé cuándo voy a venir, solamente el Padre, porque está hablando de ese periodo de intervalo, no solamente entre su primera y segunda venida, sino en el momento que traiga los tiempos finales, porque la duda, la pregunta que con la que comienza Mateo 24 es cuándo se van a producir los hechos finales, la restauración, como le preguntan en su ascensión, del reino de Israel. Bueno, ese intervalo no tiene una duración determinada, es indeterminado, no se sabe, ¿sí? Entre la semana 69 y la semana 70. Ahora, lo que queda claro, ¿sí?, es que nosotros estamos viviendo en ese intervalo. ¿Y qué pasa en ese intervalo? Es lo que se llama la era de la iglesia. La era de la iglesia es lo que pasa entre ese periodo de intervalo entre la semana 69 y la semana 70. ¿Sí? Es allí donde se presenta el periodo de la conformación de la iglesia. ¿Por qué? Porque dentro de ese intervalo se produce la primera venida de Cristo, la muerte y resurrección de nuestro Señor, y finalmente su ascensión y el periodo de la iglesia que vemos relatado en Hechos de los Apóstoles. Y básicamente el objetivo de la iglesia es salvar a judíos y a gentiles, que son el resto de las naciones, y poder de esa manera, ¿sí?, cumplir
este propósito hasta el final de la era de la iglesia. Cuando termina, como lo recordamos, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Termina y concluye en el momento del rapto. Primera Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Vamos bien hasta ahí con la tercera placa? Vamos con la que sigue. ¿Sí? Fíjese lo que dice Daniel 9, 24 y 27. Lo pongo en pantalla porque nos va a quedar en claro. Fíjese lo que dice. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice el ángel que le trae la visión a Daniel. Cuando habla tu pueblo está hablando de Israel. Y sobre tu santa ciudad, es decir, Jerusalén, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, es decir, una justicia que perdura. Claramente está hablando de el reinado mesiánico, porque nadie puede traer una justicia perdurable, solamente el Mesías. Y sellar la visión, cuando usted sellaba el libro, significa que ya no hay más visiones. Esto es un dato para el final y el cierre del canon que produce Apocalipsis, ¿no? Y la profecía, y ungir al santo de los santos. Fíjese que le pone un título, y es más, si usted lo lee en la Biblia, Reina Valera 1960, pone la palabra santo con mayúscula, siendo que no es un nombre, pero sí es un adjetivo personal y determina a Jesucristo. ¿Sí? Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿sí?, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Hay el único dato histórico que nos permite fijar ciertas fechas. Cuando habla de la salida de la orden para restaurar, está hablando cuando el edicto de Ciro fue proclamado para liberar al pueblo de Judá de la esclavitud babilónica, que duró aproximadamente 70 años. No fue totalmente 70 años, pero fue aproximadamente 70 años. Tiene que quedarle claro este punto. ¿Sí? Hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Claramente Jesucristo. Habrá 7 semanas y 72 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza, ¿sí?, el muro, en tiempos angustiosos. Lo que está hablando acá es que la restauración del templo, de la plaza y de demás elementos se produce en tiempos angustiosos. Es decir, se produce en el tiempo de la tribulación. Es decir, repasando para que se nos afirme el concepto, cuando hablamos de estas 70 semanas, este es el versículo clave en toda la Biblia. Si no hay muchas más referencias más que nosotros le podamos sumar a las 70 semanas. Este es como el versículo clave. ¿Sí? Se produce en Israel, se produce en Jerusalén, tiene como objetivo terminar el pecado y expiar la iniquidad, es lo que hace Jesucristo en la cruz, para traer justicia perdurable, que es lo que va a traer con su reino, y sellar la visión, pensemos en Apocalipsis, y la profecía. Recordemos que dice Jesús: yo no vengo, ¿sí?, a abolir la ley y los profetas, un versículo que aman los judaizantes, pero no, porque está hablando en un sentido profético. Es decir, ¿cómo voy a abolir la ley y los profetas si parte de la ley y los profetas, estamos leyendo un profeta, está hablando de su segunda venida y su reino? Si él no permite o no enseña sobre la ley y los profetas, se estaría autonegando él mismo, porque la ley y los profetas hablan de él. Por eso él dice en el Evangelio Mateo, según San Mateo, dice: escudriñad o estudiad las escrituras, porque ellas hablan de mí. Y la única escritura que había en ese momento eran la ley, los libros poéticos y los profetas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, y fíjese lo que dice: y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Si usted mira el momento en que Jesús recibe el Espíritu Santo, es el momento de su bautismo. Versículo 25. Sabe pues y entiende que de la salida de la orden para restaurar, que es lo que le acabo de explicar, el momento donde Ciro permite el regreso de los judíos a Tierra Santa, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es el momento que se manifiesta Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sí? Ahora, si sumas 7 más 62,
¿Cuánto le da? 69. ¿Se entiende por qué decimos que son 69 semanas que se han cumplido hasta la primera venida de Cristo y queda una única semana? ¿Quedó claro ahí en ese repaso? Creo que quedó más claro lo que estamos tratando de entender. Que la misma Biblia te dice que hasta el Mesías príncipe hay 62 semanas más 7, ¿sí? Que son 69. ¿Y cómo se va a notar que se cumple y empieza la semana 70? Porque se produce la edificación de parte de Jerusalén. Eso no va a pasar en este periodo y está relacionado con el templo. Vamos con el siguiente parte del versículo. Veo que es como que hay que detenerse bien porque si no, no lo entendemos, ¿no? Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. ¿Qué pasó después de las 62 semanas? Jesús murió en la cruz. Es decir, pasan 62 semanas, muere Jesucristo. Esto, mire que la Biblia lo está profetizando 400 años antes que Él viniera, ¿no?